justamente porque la protección no habrá tiempo y el nivel de daño que se genera es mucho mayor que ante una apertura, digamos, en el tiempo que corresponde. ¿Alguno más? Tema costos. ¿Habían hecho algo de costos, por más que esto fuera un ejercicio en alguna otra materia de la carrera? O sea, ¿se habían enfrentado a tener que mirar costos de algún material o de lo que puede ser mano de obra? ¿O les tocó hacer algo? La verdad que no, creo que hasta ahora en casi ninguna materia te hacen hacer una estimación de costos de cualquier proyecto. Como que Bueno, siempre ese tenemos era un fondo poco limitado. el... Claro, bueno, ustedes saben que esto les he insistido. Digamos, acá ustedes no trabajaban con un presupuesto, no es que tenían una limitante, era el presupuesto, pero sí a veces dar órdenes de magnitud, ¿no? Uno dice, bueno, un tablero nuevo, un transformador o un arrancador, etcétera, ¿en qué orden de magnitud estamos? O tengo que hacer un tendido de 200 metros de cable de 240, ¿qué orden de magnitud tenemos? Este, Creo que siempre vale la pena traer un poco a la realidad la cosa, ¿no? Cualquier proyecto que ustedes se enfrenten, cualquier reparación grande que tengan que hacer, no necesariamente que trabajan en proyectos, desarrollo, lo que fuera, necesitan tener mapeado tema costos. Un poco lo que les contaba, ¿qué tal, Agustín? En la ¿Cómo va, presentación que les profe? toque hacer, ¿cómo va? Jefatura, sea una jefatura, sea con el dueño, sea incluso para ustedes que estén haciendo un emprendimiento, por más que una serie de cosas uno las tercerice y contrate especialistas, además tiene que poder tener nociones mínimas de qué estructura de costos va a usar, cuál es su base, digamos, presupuestaria, y después, bueno, tener orden de magnitud de las cosas, porque muchos proyectos se caen por falta de presupuesto, por más que sea el mejor de los proyectos, ¿eh? Entonces, digamos, más que el costo esté bien hecho, el ejercicio lo que pretendía era ese acercamiento, decir, bueno, hablamos de una instalación, ¿de qué estamos hablando? ¿No? A nivel orden de magnitud. Así que bueno, si ya sirvió por ese lado, ya valió la pena. Vamos a recuperar, gracias Darío, vamos a recuperar de días atrás el esquema, díganme ahí si están viendo, pues suelo Sí, se ve. cometer religiosamente errores con esto, ¿no? ¿Recuerdan? Este era nuestro esquema, digamos, en este bloque de sistemas de control, justo diagrama de bloque, ¿no? Pero en esta etapa que vemos sistema de control, nosotros vamos a trabajar con un control por realimentación. Estos vieron algo muy semejante en dinámica de los sistemas físicos, vimos que esto es trasladable, también se puede hacer la función transferencia de cada uno de los bloques y resolver en un modelo matemático a través de la transformada de Laplace, que es una herramienta que usamos para modelizar, para hacer simulaciones, para ver qué sucede cuando varía una entrada respecto a la salida. En este diagrama de bloque, recuerdan, estuvimos desarrollando, compartiendo, revisando días atrás todo lo que era medición de temperatura, que dentro de qué bloque iría ese sensado de temperaturas. Estoy un poco afónico, disculpen. ¿Cuál sería el bloque asociado al sensado / medición de temperatura que viéramos días atrás? El bloque 4. El bloque 4. Ese es, recuerden. El bloque 1 sería nuestra parte pensante, el controlador. Rápidamente pienso en un PLC, pero puede haber otros. Es un bloque de control que va a tener algún preajuste o seteo y va a comparar contra una medición que estoy trayendo de la variable que quiero controlar. Ese controlador va a justamente hacer la cuenta, va a hacer la cuenta, Lucas, ¿cómo estás? Y va a decir, está bien, ok, estoy un poco por encima o estoy un poco por debajo de esa señal de referencia. Va a enviar alguna orden, algún actuador de algún tipo. Será, en el caso que vamos a priorizar el encuentro próximo, no o el otro, vamos a ver estrictamente válvulas de control.
esa válvula de control va a dejar pasar más o menos algún tipo de fluido, agua, aire, vapor, combustible, lo que fuera, va a impactar en nuestro proceso y voy a volver a medir. Y así en un loop infinito. ¿Está bien? Bueno, específicamente, días atrás compartimos lo que era medición de temperatura. Medición de temperatura. Como recupero rapidísimo de eso, ¿recuerdan qué grandes bloques teníamos o qué grandes bloques no es la palabra, es qué grandes actores teníamos en lo que era medición de temperaturas? ¿Están viendo ahí, no? Sí. Bien. ¿Qué recuerdan que habíamos visto? A nivel de dispositivo eléctrico, electrónico, ¿no? Termocuplas, esas cosas. Claro, acá tenemos uno que es la RTD, es una resistencia, propiamente una resistencia lineal, o bueno, digamos, dependiendo del metal, más o menos lineal, pero es una resistencia pura, ¿eh? Súper utilizable o de altísimo uso, lo que es las RTD, perdón, dentro de la familia de las RTD, la PT100, RTD es la sigla de termorresistor en inglés. ¿Dónde lo usamos en sistemas mecánicos? En muchos lados, en muchos lados, sobre todo en muchos casos lo que es en grandes equipos mecánicos rotativos. ¿Por qué? Porque mido temperatura de algún aceite de lubricación, mido temperatura de rodamientos, mido temperatura de cojinete, mido temperatura de la carcasa de la bomba, ¿está bien? Con esas señales que yo me llevo, las llevo al controlador, eventualmente la puedo mostrar o no, en algún lugar la puedo registrar, puedo llevar el historial y puedo tomar alguna acción, llegado el caso, ¿está bien? Teníamos termorresistores, fíjense la de platino 100, que es muy común, esto se usa por ejemplo en grandes motores, en cabeza de bobina. Cuando digo cabeza de bobina es el bobinado, ustedes han visto fotos de los bobinados de motores, pegadas sobre la cabeza de bobina con algún producto cementicio de alta prestación a nivel temperatura, justamente que tolere altas temperaturas, queda adherida, ¿no? Entonces el punto más cercano o digamos real que estoy midiendo la temperatura interna de ese motor y me llevo esa señal hacia afuera, porque el motor después por supuesto está cerrado, tiene su rotor, tiene sus tapas, su ventilación, y esa información de qué pasa adentro yo me lo llevo afuera, si no lo pierdo. No tengo manera. Yo podría eventualmente, a través de la corriente que consume el motor, tener un parámetro de qué temperatura debería estar alcanzando. Pero ustedes se acuerdan, por ejemplo, lo charlamos en algún encuentro, a ver si alguien se acuerda, y si no se acuerda lo piensa. Con un motor de esos tradicionales aletados, que yo mida la corriente y la corriente esté en los valores nominales, ¿es suficiente para entender qué temperatura tiene ese motor? ¿Qué otra cosa podría pasar y ese valor de corriente me queda, digamos, no me alcanza para entender qué pasa con la temperatura? ¿Qué puede estar pasando con un motor tradicional? Puede romper lo que es la turbina esa que trae de refrigeración, claro, el ventilador. Y la corriente va a marcar lo mismo, pero no refrigera. Exactamente. Caso típico y ha pasado digamos, en trabajo de mantenimiento, por supuesto, infinidad de veces. Dice, el motor se quemó. ¿Cómo? Si ahí está el registro histórico de corriente, muchos casos, ¿no? Que hay motores que no tengo esas, como todo hablamos más de una vez, ¿no? Todo esto es costo. Entonces, yo pongo sondas de temperatura, o PT100 o RTD, o termocupla, que es la otra familia que veamos por acá, de motores que tengan, digamos, que si se daña, digamos, el costo es muy, muy elevado, o bien por el motor en sí mismo, o bien por el lucro cesante que genera. Yo cuando analizo la confiabilidad tiene que ver por el equipo per se. Puede ser un equipo muy de alta potencia, o sea, motor de 1000 HP en 2400 volts. Yo no me interesa que ese equipo se me dañe, yo quiero tratar de actuar en forma temprana. Todas estas mediciones que yo hago, para ese caso, por ejemplo, ¿no? Para otros será diferente, es para tomar acción en forma temprana, para alarmarme e indicarme si hay un problema incipiente. Lo propio pasa, por ejemplo, con el sensor de temperatura del auto, o uno esperaría que eso ocurra. En general da bastante poco tiempo en el auto, ¿no?
cuando se queda sin líquido refrigerante y demás. Pero aún es más complejo en el auto la pérdida de aceite, que tiene su sensor de nivel de aceite. Hoy vamos a ver justamente en un ratito sensores de nivel en general. Pero fíjense el caso no sé si alguno ha escuchado de vehículos que prácticamente no hay tiempo entre el reporte que da el vigía, que se le llamaba antes, en el panel versus el daño al motor. ¿Mm? Bien, veíamos dónde se usan termocuplas. ¿Se acuerdan por qué usaban termocuplas? Había alguno de ustedes, que ahora no recuerdo si se llegó a conectar, que trabajaba haciendo algunos crisoles, me dijo, o algunos hornos. No sé si está acá presente. Puede ser yo, decía de hornos Ah, para cerámica. claro, claro. ¿Y esos hornos qué temperatura Y llegan hasta llegan? 1200 grados, Claro, 1160 bueno, grados, usan termocuplas tipo K. claro, esto es lo que veíamos el otro día, ¿no? Hay rangos. La K y la J son las más utilizadas en la industria. La K sobre todo por el rango de temperatura y después porque van a tener algunas prestaciones, ¿no? Cada una en sí va a tener algún tipo de mejora, va a ser o bien más precisa o va a tener mejor repetitividad o va a ser más estable a lo largo del tiempo o va a soportar ambientes corrosivos, etcétera. Eso está estudiado, ya esto es bien también del negocio de ustedes, ¿no? Todo el tema de metales, de metalografía y los distintos ambientes habido y por haber con los pros y los contras que tiene cada uno, con lo cual eso ya en la industria está bien definido qué conviene usar en qué caso. No es habitual que uno tenga que estar haciendo, digamos, pruebas y errores, eso ya tiene 100 años de industria esto, ¿está bien? ¿Alguno pudo ver alguno de los microvideos que había que eran bastante cortos y eran bastante ilustrativos? No sé si pudo alguno verlo, si no, los invito a verlo porque son muy, muy breves, pero muy compactos. Y nos había quedado, justamente en el cierre, nos quedaba el termómetro de radiación. Habíamos visto algún sistema mecánico, habíamos visto RTD, habíamos visto termocupla, y nos había quedado pendiente el termómetro de radiación, que hoy por hoy está súper, digamos, difundida lo que sería la pistola termográfica. ¿Está bien? No sé si la han visto, seguramente en alguna de las materias algún docente debe haber llevado. No sé si lo han llegado a Sí, ver. en materiales 4. Bueno, hoy, por suerte, digamos, esta tecnología es muy asequible. Incluso vienen ya algunas aplicaciones para celulares que hacen una suerte de, no sé qué grado de error tendrá, pero funciona. Hace unos 20 pico de años, 25 años, por decirlo así, la máquina termográfica era una máquina extremadísimamente costosa, como todas las cuestiones tecnológicas, ¿no? Pero cuando le digo extremadamente costosa, quizás estaba en el orden de los $50.000. Pero probablemente una pistola marca Fluke o de alguna marca reconocida quizás está $3.000 o $4.000. O sea, ha bajado drásticamente, lo mismo con infinidad de dispositivos electrónicos, ¿no? Y acá una suerte de comparativa en función de los rangos de temperatura, cuáles son las bandas o las franjas donde están más recomendados tal o cual uso de dispositivo. Esto, como les decía, está extraído de un autor colombiano, que de todo lo que de la bibliografía que está dando vuelta es la más práctica que encontramos en estos años, porque es muy, digamos, concreta, ¿no? En lo que describe en la propuesta. Después hay muchos más textos con muchísima teoría que, sin dejar de ser interesante, por ahí pierden un poco el foco de lo que sería el uso práctico. Bien, vamos hasta acá. ¿Sí?
seguramente el día, si puedo mañana, si puedo mañana, si no va a ser el día sábado, ya les voy a compartir eh, lo que sería el trabajo práctico 2. El trabajo práctico 2 es muy conceptual. Básicamente es un análisis de un fragmento de un PNID, o sea, de un PNID real, es como un zoom hecho sobre ese PNID. Y de la mano de eso se disparan una serie de preguntas. ¿A qué proceso puede estar relacionado en base a lo que ustedes ven? Identificar algún lazo de control. ¿Qué era el lazo de control? A ver si alguno se anima a contarme. Un lazo de control, por ejemplo, un lazo cerrado que se retroalimentaba la entrada con la salida para poder corregir o llegar a un valor de set. Claro, eso es lo mismo, perfecto. Lo mismo que vimos recién al inicio con el diagrama de bloque, eso tomaba la forma de cada uno de esos bloques, lo representaba un instrumento de campo. El sensor, como veníamos viendo, podía ser, vamos a suponer que un lazo de control de temperatura, un sensor de temperatura, un controlador de temperatura que podrá ser estos controladores. Vos ahí, pero no puedo ver quién habla porque perdóname, que estuvo trabajando con el tema de los hornos. Disculpame que no llegué a ver. No, por favor. Lucas. Sí, me decías, ¿usás también en ese desarrollo, usás un controladorcito de temperatura exclusivo? Sí, un control que es muy usado en la industria, que es brasilero, se llama Novus, en particular el Novus uso, que es muy bueno y sigue, de hecho, está muy bueno porque te tira el número que es la temperatura real y abajo la temperatura que debería seguir para seguir el programa. Entonces, claro, la de abajo sería la temperatura de referencia. La temperatura de referencia, y los va comprando con un nivel muy preciso, del orden de 1 grado, a temperaturas muy altas. Bien, y después eso, ¿qué hace? Digamos, conecta un grupo de resistencia y las desconecta. O sea, conecta y desconecta. Tiene una salida relé que a su vez activa un contactor y que es ahí comanda la parte de potencia y activa las resistencias que son, en mi caso, de 8 kilowatts. Está bien, pero las trabaja así, digamos, los 8 kilowatts los pones todos juntos, tiene escalones de 2, 4, 6, 8 kilowatts, ¿cómo sería? Claro, yo lo uso con contactor y sería un sistema de control tipo on-off. Uno puede regular rampas y mesetas de temperatura, pero la opción de salida con relé estado sólido para accionarlo en tiempos muy pequeños de on-off, cosa que quizás se podría tomar como un PWM, quizás, o regular la potencia encendiendo y apagando las resistencias. No, está bien, es un on-off, digamos, con un control más fino. Claro, sí. Ahora en uno de los últimos encuentros, me tocará a Bruno a mí, ver la parte de controladores, vamos a ver controladores on-off. Te invito ahí, Lucas, si no es molestia, a que si tenés preparado un esquema o algo para que veamos justamente algo bien real, tangible, que vos tengas una foto o algo y charlamos también sobre eso. Para compartir. De hecho, el controlador tiene una función que es una opción para analizar y calcular las pérdidas que tiene el horno, las pérdidas de calor, para justamente configurar los valores de P y D, de proporcional, integrador y diferencial. Ah, está bien, ¿no? Entonces, claro, bueno, tiene un control, bueno, eso también en el bloque de controladores lo vamos a ver. Entonces es un poco más, es más inteligente el controlador, digamos. Sí. Justamente tiene un bloque proporcional, un derivativo y debe tener un integrativo. No figura como P y D, no lo que vimos como esquema P ampersand ID. Esto es la P proporcional, la I integrativo y la D derivativo. Básicamente, ahora al resto lo vamos a ver seguramente en el próximo encuentro o en 2 encuentros ya como para ir cerrando el bloque de control, pero tiene que ver justamente no con eso. Cuando yo tengo una variación en la señal de entrada, cómo ajusto, cómo corrijo, esta señal que veíamos de señal de error, cómo yo corrijo en función del error que tengo para que mi sistema haga varias cosas, ¿no? Primero, que converja rápido al valor que yo quiero. Segundo, que converja al valor que yo quiero, que no quede con un error por encima o por debajo de la temperatura. O sea, imaginemos que la temperatura de referencia es, no sé,
100 grados. Yo quiero que después que de cualquier perturbación, mi sistema de control corrija, insertando y sacando resistencia como sea, y que mi temperatura final sea 100 grados. ¿Está bien? Eso tiene que ver con quiero error cero. Después quiero que eso lo haga en un tiempo razonable. Si yo les digo, bueno, Lucas, está bien, va a controlar, le va a llevar 2 horas llegar a 100 grados. ¿Qué te parece? ¿Cómo está ese controlador? No nos sirve. A mí me interesa justamente que otro de los parámetros sea que controle en un tiempo que sea razonable para mi proceso. Y después el tercer parámetro que miramos tiene que ver con el sobrevalor. ¿Se acuerdan? En un transitorio típico de una función escalón, yo tenía el sobrevalor, tenía que ver con esa oscilación que hacía, tenía mi respuesta. No sé si lo tienen que haber visto con mis colegas de dinámica eso. O sea, en el caso acá sería, yo no quiero que el controlador, si tiene que llegar a 100, vaya a 120, después 90, después 110, después 95, después a 105, después 98. ¿Se entiende? No quiero que haga toda esa oscilación. Yo quiero que, si mi valor tiene que llegar a 100, probablemente haga 101, 102 grados, pum, y converja a 100. ¿Está bien? Entonces miro esos 3 bloques, proporcional, derivativo, integral, van a mirar esas 3 cosas. La vamos a ver con un poco más de zoom, por decirlo así, en el encuentro que veamos controladores. Pero digo, vamos a aprovechar cuando esté ese encuentro, serán de acá 1 o 2 encuentros, pues no hay muchas más clases. Vamos a ver ese caso real que es bien tangible. ¿Te parece? Sí, perfecto. Dale. Bien. Dentro de la familia de variables, ustedes recuerdan que teníamos como variables de proceso industrial típicas, presión, caudal seguramente y presión, a ver si alcanzamos a ver algo de presión hoy, pero caudal seguramente lo vean con Bruno en detalle el próximo martes. Tenemos temperatura, después puede haber algunas variables eléctricas también, ¿no? Corriente, tensión, pero las variables físicas de cualquier proceso industrial generalmente van a estar nucleadas por estas que yo les comento, ¿no? Temperatura, caudal, nivel, presión. ¿Está bien? Bueno, nivel es una importantísima por un montón de motivos. Niveles de tanque, niveles de recipiente, niveles de torres, niveles de todos los equipos asociados a una destilación de petróleo, en la industria del alimento, en la industria del cereal, por supuesto, también, ¿no? De aceites, lo que fuera. Entonces, dentro de la medición de nivel hay como distintas tecnologías que conviene usar en uno u otro caso en función de varias razones, ¿no? En función del medio, en función de digamos, de si es sólido o líquido, en función de la agresividad del sistema, en función de si ese producto, por ejemplo, genera espuma. Es muy común, hay muchos productos que generan espuma. Imagínense, lo llevo a lo coloquial, ¿no? En un vaso de cerveza. ¿Qué nivel tiene de pelo de líquido? Y si yo mido, digamos, considero la espuma o no, ese nivel varía, pero el líquido en realidad genuinamente es el que tengo visible, ¿no? Bueno, con los procesos industriales en muchas ocasiones ocurre que hay espumas que digamos, son perturbación a la medición. ¿Está bien? Entonces, para iniciar, uno de los casos típicos es el uso de sensores como nivel, o sea, sensores de nivel pero como límite. O sea, esto es cuando el nivel llega a este valor, este elemento, transmisor, sensor, lo que fuera, cierra o abre algún contacto y algún sistema de control se entera y toma o no toma acción. Por ejemplo, este tema de los límites puede ser el límite inferior o límite superior en un tanque de agua. Que yo digo, bueno, cuando el límite superior es accionado, ¿qué hago? ¿Qué les parece que tengo que hacer? El tanque de agua de mi casa. Tienes que apagar la bomba. Tengo que apagar la bomba porque lo derramo. Y a la inversa, cuando el agua llega al inferior, prender la bomba. Exacto. Bueno, eso así que es del ABC, se usa con alguna complejidad mayor o menor en el ámbito industrial.
Los sensores van a tener que ser de alguna particularidad, que ahora vamos a ver algunos. Puntualmente, que yo les conversaba recién, tiene que ver con el bloque de abajo, o sea, el level switch o switch de nivel, que tienen, digamos, a su salida algún microinterruptor, o sea, algo que cambia de estado, es un contacto que se cierra o se abre, o tienen, por ejemplo, ampollas de mercurio, donde el mercurio, digamos, termina moviendo. Imagina que el mercurio es como si fuera una pequeña esferita, ¿no? Es líquida, pero al moverse cierra o me pone en contacto internamente algún circuito, ¿no? En función de cómo se mueve ese flotante, típico, ¿no? Un flotante, digamos, industrialmente los van a conocer como magnetrol. Espérenme un segundito, un segundito. Bien, ese es lo que, como les decía, es el típico, hoy por hoy es muy común en sistemas incluso domésticos, esas boyas que tienen la habrán utilizado, lo habrán visto, que tienen como una bolita interna, ¿no? Entonces eso está incrustado, metido dentro de un inserto, dentro de un recipiente plástico que oficia de flotante, en función de cómo se posiciona, eso queda en posición vertical o horizontal. Ese contacto, esa bolita internamente se desplaza y cierra o abre un circuito eléctrico, y eso lo que termina haciendo es dando orden de, por ejemplo, de parada o arranque a la bomba en cuestión. ¿Está bien? También puedo tener, como muestra arriba, una medición ya continua, ¿no? Acá en este estado nosotros decimos que es un contacto discreto. ¿Por qué? Porque es un sistema que es on-off, o sea, o está cerrado o está abierto. Fin. Después tenemos sí medición continua, donde esa señal que va variando, porque va variando el nivel, la puedo asociar, por ejemplo, en un típico transmisor de nivel, y digo, cuando está en el nivel inferior, el transmisor saca una señal o envía una señal de 4 mA, esto es corriente continua, ¿no? Y cuando está en el nivel superior, yo ajusto a esos 20 mA. Entonces, eso el transmisor lo tiene preconfigurado, y con esa señal de corriente que yo tomo a su vez a través de un controlador, digo, me están llegando 4 mA, tiene 0 metros. Me están llegando 10 mA, tiene 2 metros. Me está llegando 20 mA, tiene los 8 metros de nivel, por ejemplo, que tiene cierto tanque. ¿Está bien? Bueno, acá me adelanté, el flotador tradicional, esto que decíamos recién, que suele tener una ampolla de mercurio, todavía se usa esto. Es el sistema que también se usa con el viejo flotante, digamos, incluso puede haber en los sanitarios, nada más que ahí es todo mecánico, no hay ningún dispositivo eléctrico, pero el mismo sistema mecánico obtura, a medida que el flotante sube, obtura el ingreso de agua, por ejemplo.
Son, por supuesto, esto de más bajo costo, tienen algunas aplicaciones, digamos, que no son tan críticas, ¿eh? En esos casos, cuando el sistema va siendo más crítico o lo que tengo que controlar o medir tiene mayor riesgo operativo, lo que fuera, generalmente la tecnología que uso tiene alguna confiabilidad mayor. Eso, como cualquier cuestión que ustedes diseñan en electricidad, instrumentos y mecánica también, ¿eh? Va de la mano del el costo que se invierte en lo crítico del servicio. ¿Está bien? Otro método que hay de detección de nivel, justamente se llama de vibración o de horquilla vibrante, tiene alguna tecnología un poco mayor. Esto, básicamente, la horquilla, justamente, ¿no? Tiene una generación, oscila por una frecuencia, y lo que el dispositivo entiende es cuando está en aire, oscila de una forma, cuando hay un medio, porque esto está inserto imagínense en el lateral de un tanque, ¿no? O sea, esta horquilla puesta, por decir algo, acá, en este lateral. ¿Está bien? Como si fuera, imagínense esa horquilla puesta, como mención de nivel inferior. Cuando el medio cambia la frecuencia de esa vibración, y entonces el dispositivo entiende que hay producto, justamente. ¿Por qué? Porque no hay aire. Se usa, es práctico, está en infinidad de instalaciones esto, ¿eh? Tiene justamente este formato físico que ven ahí. Él le llama tenedor en la traducción, pero nosotros acá hay algunos, digamos, viniendo de Colombia, tiene algunas palabras más centroamericanas. Nosotros le decimos horquilla a esto. Pero al final del día es, digamos, como dice ahí, aparecen las paletas de un tenedor. Y acá también, esto es un switch, o sea, cambia de estado lo que tiene preconfigurado, y acá tiene asociado esto, el esquema típico de un contacto cerrado. Este sería lo que nosotros llamamos contacto común. ¿Por qué? Porque es común a este contacto cerrado y es común a este contacto abierto. Entonces, después lo que yo cablee aguas abajo, de 41, 42, 42, 43, será, por ejemplo, una señal luminosa que me diga nivel accionado, o en la serie, ¿se acuerdan que vimos en alguna ocasión series elementales ahí de comando de motor y demás? Puede ir, por ejemplo, a la serie de el arranque de la bomba que va a ingresar el agua al tanque, o a la inversa, una bomba que sea de vaciado, una bomba de achique, muchas veces en Centinas o en distintos lugares donde yo puedo llegar a recolectar drenajes pluviales o de otro tipo. Puede ser que lo use como un sumidero, y de ese sumidero después yo bombee a otro sitio, ¿no? Muchas veces, en función de los niveles que tiene la planta, a veces estoy obligado a tener que colectar líquido en algún tipo de recipiente y bombearlo de ahí hacia otro lugar. Bueno, otros métodos que son de tipo conductivos. Ustedes saben que acá, por ejemplo, ¿no? El caso del agua. El agua, así como está tal cual, es conductora. Entonces ya uno tendría que ir a algún proceso de destilación o bidestilación o tridestilación para sacar la salinidad que tiene. Bueno, y básicamente ahí lo propio. Es una sonda que está en contacto con el producto, un circuito cerrado. Esto es un circuito. Esperen un cachito. Bien, el mouse no me está. Ahora sí. No, está claro acá, o sea, bajó el nivel, subió el nivel. Acá el circuito de la corriente prácticamente es nula, o sea, no tiene por dónde cerrar el circuito. En función del nivel, como va subiendo, la sonda se va quedando más o menos sumergida. El nivel de corriente que el sistema detecta es mayor o menor. ¿Está bien? Otra tecnología de funcionamiento. Otra más, barrera de microondas. Esto es directamente, vamos a ver que hay varios casos de emisor y receptor, típico ahora con distintas tecnologías, será con ondas, con láser, con microondas, como este caso, pero que el concepto
de qué es lo que hace es el mismo. Tengo un emisor, tengo un receptor, tengo un sistema de ondas que puedo detectar o no, y en función del producto que me queda intercalado, esa energía enviada puede debilitarse o no. ¿Está bien? También se usa en general para casos de sólidos. Perdón. Otra tecnología. Esto era hace muchos años bastante común. Yo personalmente no he vuelto a ver. Pero fíjense, el método de burbujeo. Esto es netamente, digamos, Bernoulli puro o física pura, digamos, en función de la contrapresión que me genera el nivel de líquido. Yo tengo mayor o menor presión, digamos, contraria, ¿no? Para generar digamos, el burbujeo, y en base a eso, en forma indirecta, puedo decir, mira, tengo una presión importante, por ende tengo una columna de líquido importante. Esto es, digamos, de la presión hidrostática de Rho por G por H, ¿no? Digamos, Rho y G lo tengo, la presión las tengo porque la estoy midiendo ahí, entonces mido nivel a través de una presión, ¿se entiende? Sí, sí. Sí. Método sencillo, de vuelta. Esto quizá en laboratorios así más prácticos o en algunos sistemas que no son críticos. Yo no puedo estar midiendo por burbujeo, por ejemplo, el nivel de nafta. Pero va a ser, digamos, algunos, pues digo, en un laboratorio de la facultad podría haber en algún sistema o algo con agua, que no tengo riesgo. En el peor de los casos, te voy a obtener agua en el piso. Bien. Fíjense de vuelta, otro usando también, ¿no? Cálculo de presión hidrostática. Aquí lo que hago es, pensemos, ¿no?, en un tanque que en este caso tiene una presión interna, podría ser un tanque atmosférico. Si fuera un tanque atmosférico, la presión P sub 2, ¿cuánto sería? P sub 2 ahí se entiende, ¿no?, que toma del punto superior. ¿No? Se entiende ahí al instrumento, en teoría, de dónde toma P1 y de dónde toma P2. Ustedes piensen que P2 acá toma, es una rama esto, ¿no? Acá por ahí el dibujo no es muy feliz, pero acá hay una rama de conexión. Imagínense un tubing o un caño por un rato, créanme que es metálico, podría ser otra cosa, pero está sensando la presión acá. Este esquema tiene una presión interna, pero si fuera atmosférica, ¿qué tendría acá? Presión atmosférica, en P2. Presión atmosférica. Eso en un tanque abierto toma la presión atmosférica. En un tanque cerrado va a depender de qué condición tenga acá los gases que estén. Esto está simbólico, ¿no? Pero está conectado a otros dispositivos. Pero de vuelta, el mismo esquema anterior, o sea, hace medición diferencial de presiones, y en base al producto, en forma, digamos, de cálculo simple, determina cuál es la altura. Esto se usa hoy por hoy. Se usa una transmisión de presión diferencial para medir nivel. Es de uso habitual, digamos. Bien, ahora empiezan a aparecer algunos esquemas que tienen que ver con ya algún grado de complejidad extra, pero que van a ser bastante parecidos. A lo sumo va a cambiar alguna cuestión en función de qué pasa con la onda, si se amortigua o no se amortigua. Bueno, este es el caso de la medición por ultrasonido. Siempre va a haber un sensor que va a estar emitiendo algún tipo de onda, en este caso una serie de impulsos. Esa señal se propaga a través del medio, la señal es reflejada. ¿Por qué? Porque acá hay un cambio de medio, justamente aprovecha eso o usa ese cambio de medio para decir acá hay otra cosa. En función del tiempo, básicamente sería como el caso del sonar, ¿no? Del radar submarino, el viejo sonar, digo, que le llamaban en los barcos y demás.
en función de ese tiempo va a decir, demoró X milisegundos. No, entonces está completamente vacío porque esa onda fue y vino en el aire. O demoró más, y es porque efectivamente se amortiguó, porque hubo una frenada, justamente a través de que el medio cambió de condición, el tiempo es mayor. ¿Mm? ¿Está bien? Una pregunta, una consulta. Sí. Eso no va a depender también, obviamente, de la densidad del fluido, de cuánto rebote, o sea, cómo se da cuenta, hay que ingresarle qué fluido se va a analizar, o se da cuenta por cuán atenuada está la señal de regreso. No, sí, hay que ajustarlo en función del tipo, digamos, de fluido que tiene asociado. No sale estrictamente de la distancia pura, porque puede haber alguna perturbación en el tipo del fluido que está tratando. Pero básicamente el hecho de que cambie de que no sea aire a otra cosa, ya tiene la mitad resuelta, digamos, por decirlo así. Pero sí, el cambio de densidad, digamos, hay que entrar con las dos densidades, la del aire que ya la sabe y la del producto en cuestión. Claro. Fíjate, mirá, acá Lucas hablaba. Sí, así es. Lucas habló, ¿no? Fíjate, acá me spoileaste la pregunta. La reflexión del sonido depende de la propiedad del producto. ¿Está bien? Bien. En el caso de líquidos, incluso tiene un comportamiento algo diferente al tema de qué pasa en el caso de sólidos, por cómo impacta la onda y para qué lado. De alguna manera el líquido es homogéneo, entonces esa reflexión se supone que tiene que mantener la perpendicularidad, o mejor dicho, en la misma dirección en la que ingresó, rebota, pero en el caso de los sólidos, no. Sólidos pueden ser granos, pueden ser grano de cereal, puede ser por ejemplo, en una refinería el carbón de coque. Yo creo que les he contado alguna vez el carbón, o sea que es la última. Yo les debo, hay algunos de ustedes, creo que Santiago, por ahí estoy haciendo lío con los nombres, me había consultado por el tema de una típico de planta de proceso de refinación. Lo prometo, para la próxima lo vamos a traer. Pero dentro de ese proceso de la refinación, o sea, el producto normalmente ingresa crudo, o sea, digamos, materia prima de una refinación de petróleo es el crudo. Entra en las primeras, hay varias unidades, pero la primera unidad es la unidad de destilación atmosférica, se llama APS o Atmospheric Pipe Still. Esa es la primera que, de alguna manera, en ese calentamiento y a presión atmosférica, el producto sube, mejor dicho, entra por la parte inferior de una torre. Imagínense una torre como una torre es un cilindro esbelto de bajo diámetro y en una altura muy importante, puede tener 20 metros y algo más también. Y a medida que ese producto que entra calentado se va enfriando y con alguna otra condición de proceso a esa torre, empiezan a aparecer lo que se llaman los cortes. En la misma destilación, ese mismo proceso de destilación, se separa, por ejemplo, en la fase inicial, ya se separan el gasoil, la nafta y el JP, que es el combustible de avión. Después, por supuesto, cada una de esas corrientes que se llaman, tienen cantidad importante de otros tratamientos, ¿no? Esas corrientes van a subunidades que las procesan en forma específica. Pero, ¿qué sigue a todo esto? Lo que en general no se destila es como, digamos, van quedando productos pesados, que se llaman de este proceso de destilación. O sea, los livianos van a distintos niveles en altura, van ganando en altura, van saliendo por digamos, lugares físicos superiores de la torre. Los productos más pesados, bueno, tienen algún otro tratamiento. Al final de todo ese recorrido hay un producto que se llama pitch, que es como una brea, es todo lo que no se pudo sacar para hacer nafta y gasoil, queda como una suerte de esa extracción del petróleo original que se llama pitch. Ese producto es como una brea caliente y eso ingresa a la planta a las cámaras del coker. Hay una planta que es la unidad de coker,
donde ingresa, cuando digo las cámaras, imagínense que son también como unas torres de mayor diámetro, quizá tienen 10 metros de diámetro por 30 de alto. No, perdón, no, menos, deben tener 3 metros de diámetro por 30 de alto, realmente son impactantes. Toda esa suerte de pitch o brea se va como llenando esa cámara, se coagula, se empieza como a solidifica, y con una suerte de mecha de agua a altísima presión, que tiene, digamos, como un canal interno a esa cámara. Imagínense la cámara como un gran termo, vertical, grande, no es otra cosa, toda su complejidad, pero visualmente. Esa mecha de agua a altísima presión ingresa en forma, llamémosle, donde estaría en el centro y baja hacia la parte inferior, tirando agua a presión hacia abajo y hacia los laterales, y rompe toda esa suerte, es como un bizcocho que está coagulado, y una vez que lo rompió al punto que fuera necesario, hay una tolva inferior que abre y cae todo ya lo que es el carbón de coque. Es como un carbón, es un carbón como el que ustedes usan para hacer asado, pero un carbón grasoso. Ese carbón después va hacia la industria siderúrgica y ahí me pueden dar la clase ustedes. ¿Está bien? Bueno, para sólidos, en ese caso igualmente se usa otro instrumento que ahora vamos a ver, pero digo, hay sólidos también en la industria del petróleo. No es como el caso quizás de otros procesos que trabajan con sólido prácticamente en todo toda su cadena. Bien, otro caso habíamos visto ultrasonido. Ahora tenemos otro que es primo hermano de que son microondas o radar. Esto tiene básicamente una antena. Se usa muchísimo en medición de niveles de hidrocarburos. O sea, los tanques, en la empresa que yo estoy actualmente, acá en Action San Lorenzo, y la refinería de Campana, tiene en el 99% de sus tanques instalado este tipo de sensores. Estos son radares. Tiene una antena, justamente que emite esas microondas, y ahí también aparecen las constantes eléctricas del medio y del líquido, y en función de los tiempos y el retorno que tiene ese eco, calcula cuál es el nivel. Es un sistema costoso, es un sistema muy preciso, por eso se usa en general en la industria de hidrocarburos y seguramente en otras más, pero digamos, un Ryzen, un YPF, un Petrobras, estuve muchos años acá en Petrobras también, en lo que hoy es Pampa Energía, también tenía este tipo de tecnología, tiene un nivel de error extremadamente bajo, o sea, tiene un nivel de exactitud más que importante. Después, de todas maneras, todas esas mediciones, ustedes dirán, ¿y yo cómo le creo al instrumento? Normalmente todos los tanques, después tengo que traer algún plano de tanque real, tienen otra boca, tienen más de una, ¿no? Imagínense un tanque atmosférico, que esto atmosférico quiere decir que no tiene presión interna, está a presión, digamos, justamente ambiente. A través de otra boca de inspección, normalmente el operador regularmente, no permanentemente, pero regularmente al final del día, lo que fuera, controla con una cinta, y un pilón se llama, es como que baja una plomada con una cinta, digamos, calibrada, y corrobora, y anota, dice, a ver, yo estoy midiendo 9.817 milímetros, está bien, y el radar está midiendo 9.818, ok, está dentro del orden del, no sé, 0,1%, perfecto. Y ese control se hace, o sea, fíjense como dato de color interesante, si bien todos los sistemas, hablamos de los sistemas de control y digamos, cómo han ido ganando lugar, espacio y digamos, relevancia, sigue habiendo controles humanos atrás de estas cosas. Todavía digo, y en general va a ser así, salvo que nos reemplacen a todos con alguna cuestión más de inteligencia artificial / humanoide, androide, no sé si ocurrirá o lo verán ustedes, todavía hace falta el ojo de
del hombre. Hace falta el ojo ahí del control extra. ¿Está bien? Bien, en alguna explicación de cómo trabaja bien con los distintos, qué pasa con las constantes eléctricas del aire, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, otro que es también muy, muy semejante al anterior, se le llaman de onda guiada. Tiene un formato bastante parecido, nada más que tiene una suerte de testigo, o guía, mejor dicho, por donde la onda propaga. No está, digamos, en el medio, como está esto, que esto está abierto. En general esto no está así. Acá hay un tubo, digamos, de calma, que se le llama, y el pelo de líquido se ve a través, imagínense un tubo de 6 pulgadas, ¿no? Verticalizado. Y esto mide el pelo de líquido de ese tubo que está en conexión con el producto del tanque, porque tiene una serie de orificios. Digamos, es un caño todo perforado, por decir así. Entonces copia siempre el nivel del tanque. Pero normalmente está justamente para evitar errores de medición por movimiento del tanque. El tanque tiene movimiento, digamos, tanto cuando está despachando producto o está entrando para llenado, hay fluctuación, hay movimiento, hay pequeñas olas acá adentro. Bien, decíamos que la tecnología al final del recorrido es más o menos lo mismo como concepto. O sea, mide tiempos, cambian las permeabilidades, cambian las constantes eléctricas, cambian las densidades, pero termino jugando con esa cuestión de que el medio cambia, tomo tiempo y digo, bueno, como no hay aire, hay otra cosa, que habrá que ajustar qué cosa, pero el dispositivo como criterio de funcionamiento es semejante. ¿Está bien? ¿Qué más? Lo mismo, láser, otro sistema de transmisión. Cambia un poco la tecnología, el láser emite y recibe el mismo, por eso está graficado ahí como una flecha que va y que viene, pero el criterio de cálculo es lo mismo, cambia digamos, el medio, y eso hace que el dispositivo pueda entender que haya un cambio digamos, de producto, y que pasó de haber aire a haber nafta, gasoil, jet fuel, lo que fuera. ¿Sí? Bien. Otro medidor, este es bien eléctrico. Acá retrotráiganse por un ratito a Julián y a Brunito. O a física, no, esto lo tienen que haber visto en física antes de la llegada de Bruno y Julián, ¿no es cierto? En física eléctrica. Tengo un sensor capacitivo, o sea, básicamente también aprovecho que cambie la capacidad entre las placas, porque tengo justamente un medio diferente. Bueno, tengo que tener identificada cuál es la permitividad relativa, que era un parámetro bien propio de ese material aislante que yo tengo entre las dos placas de mi capacitor típico. Esto es el típico esquema del capacitor, la distancia entre las placas, el área y la constante, ¿no? Esto es un parámetro universal. ¿Está bien? Con eso también, a medida que cambia digamos, la permitividad del medio, el dispositivo está ajustado para decir, no, mira, tengo tal o cual nivel de producto. Y se usa también en sólido, ¿no? O sea, todos los que vimos de onda en general, por lo menos los que he visto yo, se usan en líquidos. ¿Qué más? Bueno, acá hay algo que ustedes también seguramente lo han visto en alguna aplicación, han visto lo que se llaman las strain gauge o celdas de carga, lo han visto en alguna, no sé, a ver, ayúdenme, a ver dónde pueden haber visto que es para justamente pesaje. O sea, las celdas de carga. Claro, ¿dónde? Este circuito lo vimos en metrología. Claro.
Bueno, esto en realidad, claro, este es un puente Wheatstone, ¿no es cierto? Un puente Wheatstone, sí. Pero la celda de carga la han visto para medición de, o sea, yo deformo alguna resistencia a través de un medio mecánico porque comprimo algo de más y en función de eso puedo estimar el peso. ¿Sí? ¿Lo vieron así? O sea, ¿vieron celdas de carga para medir peso? Sí, así es, en metrología. Claro, bueno. Esto es como una suerte de extensión de eso, o sea, es la aplicación de eso que ustedes vieron, pero para medir nivel. Lo que hago es mido, es una medición indirecta, acá se estarán dando cuenta viéndolo, o sea, en función del peso y cuánto varía esa celda de carga, yo puedo, como tengo la geometría del tanque o de la tolva o lo que fuera, y digamos, sé qué material es, tengo densidad y demás, puedo inferir cuál es el nivel. ¿Está bien? Pero es el mismo concepto que ustedes vieron, ¿se acuerdan de esto que me cuentan de metrología? Que habrán visto primero el principio del puente de Wheatstone, que cuando este producto de resistencia está equilibrado con la corriente o la tensión que se genera, la corriente que pasa es cero, la tensión, no hay diferencia potencial. Bueno, eso lo usa para justamente una de esas celdas está asociada a una de las ramas y esa variación que yo tengo la puedo capturar con ese sistema de medición que hoy, por supuesto, tienen algo más de complejidad, pero conceptualmente es lo mismo. Bueno, acá mido a través de peso, puedo inferir cuál es la altura. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. Otra medición, que el único caso donde lo he visto estrictamente es justamente en estas cámaras de Coker. Es una medición con una pila, una fuente radiactiva de cobalto y todo un tratamiento bastante complejo, justamente porque la cámara de Coker, como le decía, tiene esa suerte de bizcocho que se genera sólido como un carbón, a su vez genera espuma, a su vez está a alta temperatura, es corrosivo, o sea, tiene todo, digamos, toda la complejidad que pueda existir. Entonces se usa estos medidores que tienen a base de radiación, o sea, con una fuente radiactiva y un detector. Son sistemas que no lo puede manipular cualquiera, tienen que pasar regularmente por la CONEA. Por más que la fuente es extremadamente pequeña de radiación, se le da el tratamiento de cualquier elemento radioactivo, ¿no? Con lo cual lo hace complejo y lo hace, si se quiere, de mayor riesgo que otros, ¿no? Pero bueno, tiene una prestación muy, muy buena para ese tipo de funciones. Por eso acá, como todo, cuando les toque, digamos, lo primero que tienen que ver con cuando elijan cualquier dispositivo es cuáles son las condiciones de borde, cuáles son las condiciones del proceso. O sea, es un proceso corrosivo, es un proceso de alta temperatura. Lo mismo que usan para definir metales, me imagino, en tantos módulos que dan de metales. Para cada aplicación ven, bueno, ¿qué puedo usar para esto? Y después ver qué tecnologías son las que aplican y después, por supuesto, si el servicio es más o menos crítico, ir a la tecnología que sea más o menos costosa, ¿no es cierto? Yo siempre que podamos resolver con una tecnología que funcione de bajo costo, va a ser la apropiada. Hay un concepto, creo que ya lo hemos conversado, ¿no? En proyectos, que se llama no tiene sentido bañar en oro. O sea, si ustedes tienen que ir a la facultad con un auto y no tiene sentido comprarse un Ferrari o una Ferrari, bárbaro si se lo pueden comprar, pero digo, si con un auto de baja prestación voy, vengo 20 cuadras, 30, lo que fuera. Bueno, en proyecto y en instalación aplica lo mismo. Después habrá estándares propios de las compañías donde dicen, no, mira, por un tema de confiabilidad. Por ejemplo, ExxonMobil era la vieja, antes que, digamos, la predecesora de Axion, tenía a nivel mundial algo que llamaba Best Practices. O sea, aparte de la normativa que usaba, tenía normativa, especificaciones internas que tomaban lo mejor de las normas, ¿no? O sea, lo mejor del ASME, lo mejor de la ANSI, lo mejor de distintas normas que hay internacionales y las consolidaba en una especificación propia para cada tema. O sea, una para tanques, una para cañerías, una para motores, una para instrumentos de nivel. O sea, un set
de normas, de, no sé, 50 normas, 50 especificaciones, normas internas. Y a su vez tenía una cosa que interesantísima, se llama best practice. ¿Qué hacían ahí? Discutían justamente, que es un poco lo que sucede con las normas, ¿no? Uno dice, ¿las normas de dónde salen? Bueno, en general salen de la experiencia en el caso de las API, de los últimos 120 años, 150 años de industria del petróleo. Salen digamos, por supuesto que tiene cálculo, tiene fundamento, pero hay muchísimas cosas que tienen que ver con las buenas prácticas. Bueno, probablemente o no, en la empresa en que le toque trabajar, o conducir, ¿por qué no? Tenga normativa de aplicación. Bueno, ahí está toda la historia de, por ejemplo, si uno va a trabajar en Bunge, va a tener la historia de los 50 años, 60 que tiene Bunge y va a haber toda una experiencia ganada y probablemente tengan definido decir, no, muchachos, mire, para niveles de tal producto vamos con esta tecnología, porque ya tenemos 100 instalados, tenemos 1000 instalados en el mundo y falló uno en 20 años. Fin de la discusión. ¿Está bien? Pero eso hay que apoyarse mucho. Yo, una cosa que siempre les sugiero más, no hay que reinventar la rueda. O sea, la rueda la inventaron ya hace 5000 años, ¿no? O la pólvora de los chinos. Ya están inventadas. Hay que ir ahora a ser práctico. Funciona así. Hay que fundamentar por qué elegir esa o por qué no. Funciona así, está probada así, listo, vamos por ahí. Suele pasar a veces que siempre hay gente creativa, que está bárbaro, pero en cosas que ya están resueltas no tiene sentido gastar energía. Hay que invertir energía y pensar en cosas que no están resueltas. ¿Está bien? Bueno, un pequeño detalle, eso, mírenlo en detalle, mírenlo ustedes, habla del cobalto, el cesio, la emisión de rayos. Ustedes, no sé si ven algo ¿ustedes ven algo de ensayos no destructivos? O sea, ven, por ejemplo, placas radiográficas. Sí, en materiales 4, comportamiento y ensayo de materiales, se da todo lo... Bien. Bueno, y algo de tecnología nuclear. O sea, que ven ahí cuestiones de seguridad, etcétera, ¿no? Así es, blindaje, cálculo de blindaje y demás. Perfecto. Bueno, eso usted, no sé si alguno ya lo vio, pero normalmente cuando hay radiografiado en ciertas zonas de la planta, la zona queda vallada a cierta distancia y no se puede, digamos, interceder excepto con ropa especial, ¿no? El radiólogo tiene, como tiene el radiólogo que hace una radiografía de rodilla, digo, ¿no? Que lo hace, se oculta atrás de un parapeto de plomo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, hay una serie digamos, es un tema que hay que prestarle atención. Es un riesgo que existe en la industria, el uso digamos, en bajas dosis, pero puede haber radiación. Bien. Como fue bien el tiempo, vamos a introducir al menos, le voy a pedir en todo caso a Brunito que lo complete. Les decía, el día mañana espero, y si no, el sábado le voy a estar pasando lo del TP. Piensen en un TP a resolver en 5 o 6 páginas, súper compacto. Lo propio va a ser el parcial es conceptual. Es para poder, digamos, entender, definir, decir, no, mira, en este caso yo haría tal o cual cosa. Tenemos que leer, ¿sí? Como suele pasar, digamos. No es la idea que memoricen y puedan hacer desarrollo, no me interesa que hagan desarrollo. Sí que puedan decir, no, mira, acá usaría, si yo les digo, hago medición continua con una horquilla vibrante, ¿qué me dirían? No, porque eso mide únicamente cuando tenés sí o no. Exactamente, conceptos. Puede haber algo un poco más complicado o pedirle un ejemplo de algo, pero dentro de la razonabilidad, a sabiendo también que estamos un poco justo de tiempos. Solo modo de introducción, y vamos a dejar acá, dentro de lo que es medición de presión, hay muchos medidores que son de la familia mecánicas, que son excelentes. Después, recién, les soy honesto, recién casi con 50 años, que estoy pronto a cumplir, vi en una industria, acá en una fábrica no sé si conocen Danes, que construyen camiones cisterna, camiones cisterna de producto, hacían una prueba neumática de la cisterna y tenían un manómetro de líquido. La primera vez que lo veo, un manómetro importante en tamaño, ¿no? Esto tenía casi 2 metros de alto, por supuesto por las alturas que tenían que, digamos, compensar.
Pero básicamente, lo que les decía, hay varios instrumentos que son mecánicos, que esto lo tienen que haber visto, y si no lo vieron, vamos a hacer un recorrido rápido después, que son los manómetros tradicionales, ¿no? Con el tubo de Bourdon, esto lo han visto en física, ¿no? Donde un sistema mecánico que desplaza, que mueve una aguja por una cuestión de flejes y resortes, de diafragma, algunos que son de neumático, y después los que tienen que ver con la medición electrónica, ¿no? Que ya es un dispositivo ahí, en el caso del transmisor, que tiene toda una electrónica, un bloque, donde esa información se traduce, se procesa y se transforma, una medición que tiene que ver con, llamémosle Pascal o Newton, a una señal de 4 a 20 miliamperes. Eso hay que pensarlo como el transmisor es como un gran transductor, una caja negra. Entra una señal de un tipo, sale de otro tipo. Y vamos a dejar aquí. Le voy a pedir a Brunito, este es corte igualmente, esta presentación, que haga foco en la de caudal, que es muy interesante, sobre todo porque se introduce en el tema de digamos, de las cuestiones hidráulicas que ustedes usan muchísimo. Y damos otro pasito más. Seguramente eso suceda el martes. El jueves próximo, no sé, hoy me enteré que había un rumor de paro, no sé si hay algo de cierto o no, si han escuchado algo, bueno, veremos qué pasa. Vamos a tratar de darlo al encuentro igual por acá, y si no con algún asincrónico, pero quédese tranquilo que el año se va a terminar y se va a terminar bien. ¿Algún comentario, consulta, pregunta, sugerencia? Yo una consulta. Sí, dale. Entonces, ¿para qué fecha queda el parcial? Tendría que revisarlo. Yo les pasé un correíto con las notas, les pasé un correíto con las fechas importantes. Sí, ahora en mente, Luisina, no lo recuerdo. Si no lo tienen, se los reenvío. Pero estaban ahí pasadas las notas, perdón, sí, creo que con las notas les había pasado fecha de parcial, fecha del TP. Sí, es verdad. Si no lo tenés, ahora en un ratito se los retransmito. Pero además sobre el cierre del semestre, digamos, ¿no? Que estamos a nada. Pero es importante, como les digo, conceptual, pero vayan leyendo. Vayan siguiendo las presentaciones. Si tienen tiempo de escuchar algún audio grabado, acá me equivoqué y no lo grabé. Tengo que buscar alguna que haya hecho de otra corte. Me olvidé yo. ¿Está bien? Pues, gracias. Bueno, chicos y chicas, que anden bien. Me escriben cualquier duda y demás. Espero, si puedo, ya mañana les paso si empiezan a mover el tema del TP. Bueno, profe, listo, gracias. Les mando un gran saludo. Muchas gracias, nos vemos. Anden bien. Gracias.